riqueza. Entonces, es fácil diagnosticar. Vemos un paciente, siempre miramos las manos. Palmas es una forma de sífilis, secundaria es una forma de sífilis, y fácilmente ustedes dicen el diagnóstico, o es sífilis o es riqueza. Lectospira, las enfermedades febriles, icterohemorrágicas o histéricas, lectospira. Y acá la borrelia por los feos. Entonces, enfermedad del cáncer. Nosotros solamente vamos a ver treponema hoy día. Este treponema es una espiroqueta, y treponema viene del trepo, giro, y hebra. Una hebra que da giro. Y pálido porque no se tiñe con los colorantes convencionales, no se tiñe con el grano. Aquí tenemos a la bacteria, y este es el endoflagelo, que está al interior de su membrana, en toda la parte longitudinal. Si hacemos un corte, la vamos a ver así, como enrollando. Por eso la forma de espiral. Y acá tenemos las otras especies de treponema, pallidum, vertebra. Nosotros solamente vamos a ver esta de acá. Esta es la úlcera en sífilis primaria. ¿Cómo la identificamos? Úlcera limpia, que no duele, porque el paciente nunca se queja, de bordes bien definidos, sin secreciones, y que en un mes desapareció. Entonces el paciente está contento porque nunca estuvo con mucha vergüenza, nunca fue al médico y desapareció y piensa que ya se curó. Y lo que ha pasado es que ha pasado a una sífilis secundaria o latente o terciaria. Estas son las etapas de la sífilis. Nosotros vamos a diagnosticar o esta primera etapa o esta segunda. Si hacemos el diagnóstico acá, ya es muy tarde. Aquí ya no tiene caso hacer el diagnóstico, ya está. ¿Ustedes recuerdan ese experimento de sífilis que ocurrió en Estados Unidos? ¿Sí? ¿Alguien recuerda? Que siguieron a una población de origen afroamericano durante años y décadas. Bien, ese suceso de la historia de la medicina nos permitió conocer todas las etapas, ¿no? Antiético, pero ¿qué ocurrió?
pero como que el 90% es sífilis y en las otras bacterias es 1% o menos. Entonces, si encuentro ivermectina, lo más probable es que sea sífilis, pero no es específico. Entonces ya conocemos cuál es uno de los antígenos de la sífilis. La bacteria Treponema pallidum es difícil de cultivar, no hay cultivos celulares para cultivarlo. Entonces solamente se cultiva en tejido vivo de conejo. Usualmente se utiliza, por ejemplo, el testículo de conejo. Pero, es decir, necesita un conejo. Y una vez que inoculé el conejo, se va a replicar cada 30 horas. O sea que demora mucho tiempo en el cultivo. También, entonces, como no tengo cultivos vivos, no hay pruebas de aislamiento que uno le diga tiene sífilis, vamos a aislar y identificar, no. ¿Qué cosa hacemos? Serología. Todos los diagnósticos que hacemos son por serología. Y sífilis va a tener unos receptores, ¿no? Que aquí dice el gráfico no salió muy bien, se movió. Entonces va a tener unos antígenos, unos receptores, unos componentes que se van a unir a un componente de nuestra célula. Y ese componente se llama el antígeno P1, P2 y P3, que se va a unir a la fibronectina. Entonces el receptor es la fibronectina de los tejidos. Y la parte de la bacteria se llama suadecina, se llama P1, P2, P3. Entonces se une y ingresa y invade los tejidos del cuerpo. Si es que hemos inoculado en el conejito, para verlo necesitamos un microscopio que me permita verlo y ese microscopio se llama microscopio de campo oscuro. No lo podemos ver con otro microscopio. De todas las bacterias que van a estudiar en microbiología, cuando le digan bacteria que se puede ver en campo oscuro, es de sífilis. Por ahí habrá otra más, pero es sífilis. Además, esta es una bacteria que necesita una condición de microaerofilia o anaerobio. Es decir, tomo la muestra para inocular el conejo y debo tener esa condición. ¿Cuánto de oxígeno significa microaerofilia? ¿Cuánto es? Ya pasamos al primer examen y ya ahí, recuerdan que vimos la microaerofilia de algunas bacterias. ¿Qué significa que una bacteria sea microaerófica? Poca demanda de oxígeno, muy bien, ¿cuánto? Y hemos pasado el primer capítulo, la primera unidad, objetivo cumplido. El 90% de los estudiantes conocen lo que es la microaerofilia. ¿Sí? No puede ser que no sepamos. Ya, muy bien, vamos a saber. 10%. ¿Ya? El 10%, si nosotros le damos a un cultivo una condición, a un aislamiento del 10%, ese es microaerofilia. Si nosotros lo sacamos en condiciones de temperatura ambiental, 21%, se va a morir. No va a crecer, inoculé, como no le di microaerofilia, no va a crecer nada. Necesita esa condición. Otra característica es que esta bacteria no tiene los genes de catalasa para la catalasa ni para la superóxido dismutasa. Por lo tanto, si no tiene la catalasa ni la superóxido dismutasa, ¿cómo será la prueba de catalasa y de oxidasa en treponema? Negativo, muy bien, negativo. Por lo tanto, son catalasa negativo, oxidasa negativa. Va a producir endarteritis, es decir, invade todas las arterias, porque tenemos arterias en todo el cuerpo. Entonces el compromiso es sistémico. Eso me explica por qué un paciente con sífilis va a tener compromiso del talón dorsal, compromiso neurológico, coartación, aneurisma de la aorta, comas sifilíticos en el nivel de la piel, es decir, en todo el cuerpo, sistémico. Y vamos a este caso que es muy frecuente. En la práctica es muy frecuente.
¿Podemos concluir? Necesito otro examen. Muy bien, vamos a hacer otro examen. Entonces, ¿qué exámenes? Para diagnosticar sífilis vamos a tener métodos directos e indirectos. Cuando uno dice método directo, significa que estás viendo a la bacteria. Y si estás viendo a la bacteria, quiere decir que estás viendo al antígeno. Entonces, los métodos directos se van a identificar al antígeno y van a necesitar un microscopio de campo oscuro. No es la rutina, se hace en institutos especializados y no es algo que pidamos siempre. Entonces, ¿qué nos queda? Los métodos indirectos. Los métodos indirectos no veo a la bacteria. Voy a detectar anticuerpos. Y esos anticuerpos van a ser de dos tipos. Aquellos métodos que van a ser inespecíficos, es decir, las pruebas no treponémicas, y aquellos anticuerpos que sí van a ser confirmatorios, que son las pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas son las pruebas confirmatorias, y las pruebas no treponémicas, que son dos, PDL y RPD, son las pruebas de tamizaje, de screening, para diagnóstico. Es la primera que tenemos que hacer. Entonces, esos son métodos indirectos. Esta viejita de 85 años nos salió el método indirecto, prueba no treponémica, PDL. ¿Qué tengo que hacer? Un método indirecto, prueba treponémica. ¿Cuál? FDA, NHTP, el que ustedes decidan. Aquí hay otra prueba treponémica, más, que es la prueba de Lisa, que también no lo hemos agregado, pero también hay. Entonces, hemos dicho métodos directos e indirectos. Los métodos directos, ver el antígeno, inoculación de animales, microscopio de campo oscuro y anticuerpos fluorescentes directos. Acá hay que tener bien clara esta parte. Fluorescencia directa, estoy viendo el antígeno. Porque existe un método indirecto, que es el FDA, que es inmunofluorescencia indirecta. ¿Ya? Entonces, ¿tengo fluorescencia? Sí. Método directo o indirecto. Los métodos indirectos los vamos a ver así, los no treponémicos. No treponémicos, estoy viendo un antígeno, la cardiolipina, que no es específico, y lo voy a detectar por dos pruebas, el RPR y el PDL. Y los treponémicos, ¿veo anticuerpos? Sí. ¿Y por qué se llama treponémico? Porque aquí voy a ver el treponema. Aquí voy a agarrar al treponema, por ejemplo, en este caso, el treponema muerto, señalados sus antígenos, y le agrego el suero del paciente, que va a detectar el antígeno. Entonces, cuando se une, luego le agrego algún colorante, alguna sustancia que lo va a visualizar, y ya tenemos un método treponémico, porque voy a visualizar al treponema. Aquí no, aquí estoy viendo la cardiolipina, que es inespecífica. Los métodos directos, conejito, el PCR también es un método directo, campo oscuro, microscopio de campo oscuro. Estas siglas es bueno que las recordemos. Si ustedes recuerdan las siglas, ya saben en qué consiste la prueba. O sea, la sigla te dice todo. Empecemos con los no treponémicos. ¿Qué significa PDL? PDL significa enfermedades venéreas que se ven en los laboratorios de investigación, ¿no? BDRL. ¿Qué significa RPR? El RPR lo que va a detectar es un anticuerpo que se llama reagina. La cardiolipina es el antígeno. El antígeno que es detectado, que detecta la cardiolipina, se llama reagina. Es decir, reagina, cardiolipina. ¿Ya? ¿Cuál es el anticuerpo que detecta la cardiolipina? La reagina. Entonces esta prueba se llama reagina plasmática rápida. ¿Por qué rápida? Porque es una prueba que es sumamente rápida. En 5 minutos o menos ya terminaron de realizar la prueba. Los métodos treponémicos tenemos el FDA-ABS. ¿Qué significa FDA? Fluorescencia, treponema, anticuerpos treponémicos que se ven por fluorescencia, con un método de absorción. ¿Qué significa absorción? Que voy a eliminar otros
del problema hepático. Entonces, esas son las siglas de las pruebas. Este gráfico es importante recordarlo y nos explica las pruebas cuando pedimos. ¿Ustedes recuerdan que el primer anticuerpo que sale, cuál es? IgM. Entonces acá tenemos el IgM, el primer anticuerpo que sale. Estamos viendo anticuerpos. El primer anticuerpo IgM, luego con el tiempo vamos a tener el anticuerpo IgG, que se va para ahí. Pero el IgM le dice agudo, quiere decir que en unas semanas desaparece. Y luego vamos a tener el anticuerpo de tipo IgG, que va a permanecer mucho tiempo. El PTL y el RPR se van a comportar como anticuerpos agudos. Existe también la cardiolipina IgG y IgM, pero estos se van a considerar principalmente como agudos. Entonces miren acá, la cardiolipina, paciente se contagió, se infectó, detectamos la cardiolipina, que es la bacteria, y le dimos tratamiento, entonces se mató la bacteria. Por lo tanto, si muere la bacteria, ya no hay cardiolipina, porque es parte de la bacteria. Entonces la cardiolipina va a desaparecer. El paciente con infección aguda, y cuando pasa la enfermedad, cuando lo traté, la cardiolipina desaparece porque ya no hay bacteria. Es como que viene la bacteria. Paciente que no fue tratado, miren cómo queda el breve, sigue alto. ¿Ya? Entonces, con tratamiento, sin tratamiento, BDR. ¿Qué pasa con el FTA, el TPHA, el ELISA, el Cosentroc, todos ellos? Es decir, ¿qué pasa con las pruebas treponémicas? Paciente, cuadro agudo, le dimos tratamiento y este nunca se borra. Pasaron años, 10 años, 20 años, 30 años, tiene 85 años, lo que sea, y ese paciente va a tener FTA, TPHA, NHA toda su vida. Entonces, las pruebas treponémicas no me sirven para monitoreo. Solamente me sirven para confirmar. Si una persona ya tuvo sífilis en algún momento, por lo tanto, va a ser un FTA positivo. Nunca se borra. Nunca. Así pasen 30 años, nunca se borra. Entonces, yo no pido FTA para diagnóstico. Porque lo puedo tener sífilis ahora y sífilis de 20 años. ¿Y cómo sé si es antiguo o no? No lo sé. Solo sirve para confirmación una vez. Por lo tanto, ese paciente nunca va a poder donar sangre, porque toda su vida va a estar el FTA positivo. Pero no tiene sífilis. Ya se trató, ya murió. El PTL ya se negativizó. Entonces, para monitoreo de enfermedad activa es PTL y RPR. A pesar de ser pruebas no treponémicas, me sirven para ver actividad de la enfermedad. ¿Ya? Entonces, como ya tenemos eso claro, vamos a cada prueba. Empezamos con la primera, RPR. El RPR, vamos a utilizar este gráfico que utilizamos con sus compañeros. Es una prueba en la cual voy a utilizar antígenos de sífilis. ¿Qué antígeno? Cardiolipina. Y voy a medir el anticuerpo del paciente. ¿Cómo se llama el anticuerpo? Reactina. Entonces, pero este antígeno lo voy a poner en una molécula de látex, que se llama una partícula de látex, de carbón activado. Látex o carbón activado. Esta partícula, que es como un soporte, entonces tiene el antígeno pegado, y en el anticuerpo del paciente le eché una gota de RPR, que es látex, carbón activado con antígeno, una gota de reactivo del paciente, en la vagina, y se unió. Como ustedes saben, toda molécula de inmunoglobulina G siempre se une a dos antígenos, ¿no? Un antígeno acá, un antígeno acá, un antígeno acá, y por acá que se unió al otro particular antes, y así. Entonces se va uniendo y va a formar una interacción visible que se llama floculación. Es una aglutinación visible. Para verlo, voy a usar un soporte blanco, como
ven imágenes, es una foto de una prueba de rapero. Un soporte blanco, visible gracias a el lápiz. No utilizo microscopio. En la siguiente prueba, que sería el PDL, la reacción hemos dicho que puede ser IgM o IgG, ¿ya? Es decir, ni anticuerpo, ¿no? Pero normalmente usamos IgG. En realidad, lo que voy a detectar es la bacteria que es aquí, cardiometina. Bien, el PDL es una variante en la cual también voy a detectar a la cardiometina, también voy a detectar a la vagina. Pero acá no utilizo ningún soporte. Acá lo que voy a echar es una gota de mi reactivo, una gota del suero del paciente, y entonces se van a unir, van a formar un complejo inmune, y como hemos dicho que un anticuerpo se une a dos antígenos, se van a unir, y se van a flocular. Es una reacción de floculación. ¿La puedo ver? No. Por lo tanto, lo veo en un microscopio. Por lo tanto, la laminita va a ser una lámina transparente donde pueda verse a través de la luz del microscopio. Entonces, el látex utiliza, el RPD utiliza un soporte blanco, el DDD utiliza un soporte transparente y se ve al microscopio. Esa es la diferencia entre ambas. ¿Cuál de ellas utilizamos en neurocitis? Solamente el BDD. Solamente el BDD. Existe a veces que el paciente tiene sífilis y la prueba salió negativa. ¿Por qué ocurre eso? Porque tiene demasiados anticuerpos, así, están súper, y mi reactivo solo tiene 2 antígenos. Entonces, 2 antígenos contra 1000 anticuerpos no se va a ver y va a simular que la prueba es negativa. Y eso se llama un fenómeno de prosono. ¿Qué tengo que hacer? Diluir el suero. Lo mismo ocurre si el paciente tiene 2 anticuerpos y yo utilicé el reactivo de 1000 antígenos. No se va a ver, ¿no? Entonces, sea por exceso de antígenos o de anticuerpos, tengo que diluir el suero, es el prosono, ¿ya? Eso ocurre cuando un paciente tiene todos los síntomas y le hace la prueba y sale negativo. ¿Pero por qué? Si tiene todos los síntomas, hay que diluir el suero. Entonces le pedimos fenómeno de prosono. Eso es válido con cualquier enfermedad, no solamente con sífilis. ¿Cómo informo? Reactivo. No puede informar positivo o negativo, informo reactivo, está reaccionando. Falsos positivos hay para pruebas treponémicas, para pruebas no treponémicas, ¿no? Ahí tenemos todas las causas de EPA, todas las causas. Las pruebas treponémicas también tienen falsos positivos. Y es una prueba que, como mencionamos acá, reactivo de por vida. Por lo tanto, no sirve para monitoreo. Seguimos con la siguiente prueba. La prueba de FTA. Ahora vemos las pruebas treponémicas. ¿En qué consiste la prueba treponémica? Hemos dicho, agarramos un treponema muerto. Este treponema, escogemos algunos antígenos marcados y ese es mi reactivo del FTA. Le agrego el suero del paciente que tiene el anticuerpo, que es este. Si el paciente tiene sífilis, va a tener el anticuerpo que se va a unir al antígeno fijado en el treponema muerto. Entonces vamos a ver una reacción antígeno-anticuerpo, formación de complejo inmune. Hasta ahí no veo nada. Le voy a agregar una sustancia para ver la reacción, que es mi anticuerpo con una sustancia fluorescente, que va a florecer. Agrego, y esta de acá va a ser un autoanticuerpo, porque se va a unir al anticuerpo unido al complejo inmune. Entonces, si el paciente tiene anticuerpo unido al antígeno, el anticuerpo lo resalta, se une y emite la fluorescencia. Y voy a ver la inmunofluorescencia indirecta.
Y como aglutinado forma una malla. Esa malla la vamos a ver así. Entonces, es como esta imagen de acá. Un glóbulo rojo con su antígeno se unió otro, malla. Entonces decimos, cuando veo la formación de malla, la prueba es reactiva. ¿Qué es lo que vemos acá? Esta es la imagen de la malla. Pero si el paciente no tenía sífilis, por lo tanto no tiene anticuerpos, entonces los glóbulos rojos no van a aglutinar. Y entonces se van a precipitar, se van a caer al fondo formando una gota. Es decir, el conjunto de glóbulos rojos y el reactivo de la prueba agrupados en la base. Eso se llama gota. Y es lo que voy a ver acá. Gota negativa. Se dice no reactivo. Entonces, si vemos eso, son varias pruebas de varios pacientes. Entonces, ese tendrá reactivo, no reactivo, no reactivo, no reactivo, reactivo, no reactivo. Si deseo puedo titular también, ¿no? Esto lo van a ver en la práctica. Se puede titular, se puede sacar títulos. Bien, entonces, estas son las pruebas más frecuentes de confirmación. Pero también puede haber falso positivo. ¿En dónde? En el 1% de las personas sanas. Pian, pinta, mononucleosis, lepra u otros. Acá, por ejemplo, les vamos a decir cuál es la lectura, ¿no? ¿Cuál es la lectura? Positivo, reactivo, 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 reactivo. Acá está medio dudoso, negativo, negativo. El último tubo donde tuve la reacción positiva, ese es el título. Eso se aplica para todas las pruebas. Bien, ¿hay diferencias entre FTA y NHA? Sí, hay algunas diferencias, uno es de inmunofluorescencia, el otro es de aglutinación, ¿no? Una es microscópica, tengo que verla en el microscopio, y el otro la veo visualmente, no utilizo el microscopio, ¿no? Así como el PTL y el RPR, que son diferentes. Otras pruebas prepolémicas, tenemos la prueba de Lisa y el Western blot. Ambos me van a detectar igual anticuerpos, pero el Western blot puede buscar anticuerpos específicos, ¿no? Entonces, digamos que están divididos en dos grupos. Los anticuerpos altamente específicos, el
que la resistencia llega hasta 30%. Esto es para cefalosporinas. Pero yo digo, bueno, no uso cefalosporina, voy a usar acitromicina, que también se puede utilizar. Estamos hablando de gonorrea. Perú, 30 a 70% de resistencia para acitromicina. O sea que no es una opción de tratamiento. ¿Qué hago? Bueno, voy a usar quinolonas. Perú no tiene nada, que no es que no tenga nada, es que no se ha estudiado. Pero nuestro vecino del mercado, Chile, tiene 30-70% de resistencia a quinolona y Brasil hasta 30%. Por lo tanto, debemos estar por ahí. Es decir, una enfermedad que se trataba con una sola pastilla, ya tenemos altas tasas de resistencia y ahora hablamos de gonorrea XDR extremadamente resistente, donde no hay tratamiento. Entonces, Neisseria es un grupo que va a originar varios géneros, pero 3 géneros son de importancia. Y esos 3 géneros, ¿por qué de importancia? Porque esos 3 producen lesión al hombre, son Quinguelia e Iqueneria, menos conocidos, no lo vamos a ver, pero producen afectación al hombre. Y el que vamos a ver es Neisseria gonorrhea. Neisseria también tiene varios géneros, agrupa hasta 28 especies, es decir, género Neisseria, 28 especies. De esas 28 especies, 2 especies son de importancia, Neisseria gonorrhea y Neisseria meningitis. Vamos a ver solamente Neisseria gonorrhea. Meningitis es otra enfermedad muy importante. ¿Qué significa gonorrea? Gon viene de estos sufijos, ¿no? Que tiene forma de semilla. Entonces vamos a ver esto que están, esos punteados, son unos cocos, están en parejas, diplococo, que producen flujo, ¿no? Un flujo que es lo que va a permitir identificar a la bacteria. ¿Qué vemos ahí? Coco gram negativo. Diplococo gram negativo. Requiere condiciones para que pueda aislar. Crece mejor a temperatura casi corporal, 37 grados, con suplemento de CO2. A diferencia de sífilis, esta sí es catalasa positivo, oxidasa positivo. Va a tener en su membrana muchas estructuras antigénicas. Es decir, Neisseria gonorrheae tiene todos esos elementos por los cuales produce daño y paga. ¿Cuáles son esos elementos? Tiene unas proteínas, tiene pilis en toda su membrana. Tiene unas proteínas que afectan a lo que son las porinas y también a la expulsión de medicamentos. Tenemos las proteínas POR, las proteínas SOPA, proteínas RBP. Tiene unos receptores para transferrina, lactoferrina y hemoglobina. Tiene su capa externa de tres capas. La primera capa interna, que es la membrana citoplasmática, intermedia tenemos la capa del péptido glicano y por fuera la membrana externa. Este es el diplomorfo. Entonces, vamos a tener el péptido glicano. Y acá vemos los pelos o pili. Acá tenemos la imagen, los pelos o pili. Esas pilis, fibras, pilis, eso, van a ser la parte que le permite adherirse al tejido. ¿Y a dónde se une? Al gangliosio, al GD1 gangliosio. Entonces, el gangliosio es una estructura de nuestro cuerpo y se va a unir en las fibras del pili, va a ser que la gonorrea invade. Se une, una vez que se une, comienza a invadir y a formar su patogenicidad que vamos a ver ahorita. Entonces, además, va a producir también una proteasa de inmunoglobulina A1.
Neisseria tiene el os, el lipo-oligosacárido, y esta estructura le sirve para que venga nuestro complemento, identifica el os y por lo tanto ozoniza, lo destruye y elimina la bacteria Neisseria. ¿Qué hace gonorrea? Para que eso no ocurra, va a unir el ácido ciático a su estructura del os. Entonces une y alivia. Entonces le une este ácido ciático y el os ya no es os. Entonces el complemento ya no lo reconoce y por lo tanto evade la destrucción por el sistema de complemento por el generalismo. Aquí está lo que estamos mencionando, aquellas estructuras antigénicas de Neisseria. Tiene los pilis, cientos de pilis, tiene las proteínas por proteína 1, el OPA, RNP, 1, 2 y 3, tiene el OS, que es el lipo-oligosacárido, tiene otras proteínas que se unen a componentes, al hierro, y tiene la proteasa de la hemoglobina A1. Entonces, esto que estamos viendo en lectura es lo mismo que va a pasar aquí, ¿ya? ¿Quieren la descripción? Van y leen los pasos, e incluso están por números, ¿no? Del 1 al 6. Bueno, ahí se ve el 7 que no se ve en el año, ¿ya? Y entonces aquí están los resultados. Entonces tenemos nuestra bacteria Neisseria gonorrhea, que gracias a sus adhesiones logra unirse al epitelio, ¿no? Al 1 epitelio. Y por los tipos pili se unen, forman una microbiota. Esta microbiota comienza a invadir, va a ingresar, va a hacer que el sistema de TOL, los receptores tipo TOL, ¿se acuerdan de eso? No. Entonces no lo va a poder reconocer. No lo va a reconocer porque está cambiando, ¿no? Su LOL lo ha especializado, ¿no? Entonces lo ha especializado, entonces ya no es reconocido, ¿no? Entonces por lo tanto evita también que lo destruya, que no lo pueda digerir, ya lo está marcado, pero no autorizado. Y de ahí comienza a producir también otras proteínas para botar, eliminar los antibióticos o prevenirse de los antibióticos. Este cuadro es el mismo que el otro, sino que es de otro peso, pero al final son lo mismo, ¿ya? Muy bien, entonces esta enfermedad es muy frecuente, solo afecta al hombre, por lo tanto el único receptor es el hombre, de otro hombre. Se dice que las mujeres habitualmente son asintomáticas, incluso algunas referencias quieren buscar por qué el hombre tiene síntomas y la mujer no. En realidad ambos tienen síntomas, sino que en el hombre es más visible, porque es fácilmente identificable, secreción verdosa, y en la mujer muchas veces puede pasar desapercibido o confundido con otro evento. Hay algunos grupos más afectados, gente joven, múltiples relaciones sexuales y también en algunas poblaciones con mayor riesgo. Hay dos lugares de importancia donde reconocemos Neisseria gonorrhea. A nivel uretral, la secreción verdosa, y en el recién nacido, que pasó por el canal del parto, y entonces secundariamente hizo la ostomía neonatal. Pero puede haber diseminación en otros lugares, hay afectación en articulaciones, en piel, entonces diferentes lugares que pueden ser afectados. Entonces ya sé que es Neisseria, ¿qué prueba utilizar? Oxidasa positivo, puedo usar un pincel de Gram, hacer coco Gram negativo, cultivos o prueba de NAT, amplificación PCR, ácido nucleico. Cultivo, ¿qué cultivo? Dos cultivos. Agarro chocolate y el Tiger Mark. Entonces acá vamos a ver el Tiger Mark, ¿no? Es un medio enriquecido, selectivo, que voy a tener antibióticos, ¿no? Entonces me elimina, tiene vancomicina y me elimina todo lo que no está ahí. Pero a veces me elimina también a la Neisseria.
y en la carta de llamarme enriquecido. Si sabemos que hay resistencia, existen pruebas genómicas para ver el tipo de resistencia a qué medicamento tiene, ¿no? Si es portador, por ejemplo, de SG, para ser afectada al ciprofloxacino u otro antibiótico. Bien, entonces hemos llegado a la última lámina. En conclusión, cuando decimos afectación por Neisseria gonorrea, estamos hablando de un coco gran negativo aeróbico, produce gonorrea o también artritis, enfermedad inflamatoria, hepatitis, sepsis, que es transmisión sexual, pero también existen los portadores asintomáticos. Sus factores de virulencia, los PILIs, la nadencina, la proteasa de inmunoglobulina A1, proteínas que fijan transferrina, y el tratamiento de lesión, esto principalmente que cada vez está creciendo la resistencia. Bien, jóvenes, entonces, gracias por su atención. Toca hacer la clase como ustedes. En realidad esta clase no es una clase muy microbiológica que digamos. Es una clase que pretende tomar algunos aspectos generales y en realidad debió venir primero antes de la doctorado, pero por situaciones personales tuvimos que cambiar de hora. La idea es solo mostrarles algunas cosas a los cuales se van a enfrentar. En realidad, vamos a hablar un poco de lo que es infección urinaria, más que todo cuáles son los agentes más frecuentes, pero aparte de eso, vamos a hablar de ITS. Entonces, en general, las dos, digamos, teorías, los dos temas, en realidad son temas que ustedes lo van a ver con mucha mayor frecuencia de acá hacia adelante en los días, porque infecciones urinarias e infecciones urinarias son prácticamente, sean lo que sean, desde generales hasta especialistas, siempre va a estar presente en su vida. Familiarmente, amicalmente, siempre va a haber alguien que pregunta, oye, ayer estuve con tal y me quemé, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Saben qué? Estoy cremino y me estaba pidiendo para orinar. Entonces, todas esas cosas son pan de cada día en el nacional de ustedes de acá hacia adelante. Entonces, queremos solo dar algunas pautas, porque al final la minucia o la descripción potencial de la gran mayoría de ellos lo van a ver ya lo mismo con sífilis y con Neisseria gonorrea. Vamos a tener un seminario total de MPOX, ¿ok? Y vamos a después a tener clases puntuales de los demás, que es VIH, clamidia y todo lo demás, ¿ok? Así que esperemos. Cuando hablamos de infección urinaria, lo primero que tenemos que ver es qué cosa es una infección urinaria desde el punto de vista microbiológico, y eso involucra saber qué cosa es la orina y qué hay en la orina, para poder tener un poco más de criterio cuando veamos o revisemos o veamos un tiro. En datos generales, todos saben que salvo la orina anterior, el aparato urinario suele ser estéril. ¿Okay? La orina contribuye a mantener la vía urinaria libre de gérmenes debido al arrastre, al pH ácido y a su elevado osmolaridad, eso ya lo conocen ustedes. El sector anterior de la uretra se coloniza por gérmenes que provienen del PNL. De esas bacterias son utilizadas para comenzar la micción, lo que se utiliza para obtener la muestra por un cultivo por chorro medio, evitando así la presencia de contaminantes. Y ese es el primer concepto que ustedes van a grabar, ¿no? Cuando piden un examen de orina, para poder hacerlo, tienen que hacer la orinar y obtener el chorro medio recién para cultivar, porque si no lo hacen, van a trasladar todos los gérmenes que se encuentran colonizando la uretra anterior. ¿Y qué hay en esa uretra anterior normalmente? En esa uretra anterior hay lactobacilos, estreptococos y estafilococos o oblasa negativos. Estos microorganismos
microorganismos son realmente labirulentos y rara vez se asocian a enfermedades. La uretra puede colonizarse de forma transitoria por microorganismos fecales. Dentro de ellos, lo que ustedes ya conocen, enterococos, toda la familia de las enterobacterias que involucra la E. coli, la Klebsiella, el protio, la Cerevisiae, todos ellos, y hongos como la cándida, los cuales pueden invadir la tracto urinario, multiplicar la orina y originar enfermedades. Los microorganismos patógenos, como la Klebsiella gonorrhoeae o Candida trachomatis, son una causa frecuente de uretritis y pueden persistir como polinizadores asintomáticos del uretra. El aislamiento de estos dos microorganismos hay que considerarlo siempre para poder reevaluar al paciente y a la pareja. ¿Cuál es la importancia de esa flora, entre comillas, o para qué nos ayuda? Si es que tenemos alguna idea, tenemos que tener efectos directos que ocasiona esa producción de bacteriocidas. ¿Qué significa? Que obviamente el organismo, a la presencia de un germen, va a generar algunos péptidos que son péptidos antimicrobianos naturales que se van a encontrar en esa zona porque se sientan cansados. Asimismo, va a generar una producción de metabolitos tóxicos por el potencial de reducción, consumo de nutrientes esenciales y competencia por receptores, para que obviamente no puedan generar una mayor multiplicación de la que exista en ese momento. E indirectamente hay un aumento de la producción de anticuerpos, un estímulo de la fagocitosis, un aumento de la producción de interferones y una desconjugación de ácidos biliares e interferones. ¿Sí? Entonces, la flora que tenemos en la parte final, o dependiendo como la vemos, la uretra, tiene varios beneficios. Pero entonces, cuando esos beneficios se rompen, tenemos pues una infección urinaria. En general, ya habíamos conversado de la flora, pero aparte de la flora hay otro mecanismo de defensa del cuerpo. La misma orina, ¿okay? Aunque en general se consigue un buen caldo de cultivo, o sea, actividad bacteriana. Las bacterias anaerobias, que son los microorganismos que constituyen la mayoría de la flora uretral, no se multiplican en la orina. La osmolaridad de la orina es extrema, la alta concentración de la urea también, y el pH ácido inhibe el crecimiento de algunas bacterias que causan infección urinaria. La orina tercera inhibe la migración, adhesión, agregación y función citolítica de los leucocitos polimorfos nucleares. Otro de los mecanismos es el flujo urinario, que tiende a aclarar espontáneamente las bacterias que llegan a la vejiga. Factores de repuesto como el sondaje vesical pueden favorecer la adhesión de bacterias, ¿no? Y ustedes han visto que el seminario de resistencia antibiótica, uno de los mecanismos era la producción de ¿qué? De glicocalios, ¿no? De biofilm. Y ese biofilm que se produce probablemente es mayoritariamente asociado a la presencia de instrumentación. La resistencia natural de la mucosa vesical, estudios ya han demostrado que la herencia de las bacterias al epitelio epitelial aumenta después de remover la superficie de los hongos parasitarios y los antibióticos que se encuentran. Otro mecanismo de defensa es la proteína de Thanos, como ustedes conocen, la cual es secretada por el asa ascendente del género. Gracias a su cadena que contiene manosa, se une fuertemente con quién, con la E. coli, que es uno de los gérmenes más frecuentes, quizás el más frecuente, que expresa en su superficie fimbias tipo 2. ¿Okay? Otro de los mecanismos de la inmunidad humoral, donde destaca la presencia de anticuerpos contra el antígeno O o el antígeno K, sobre todo en los gran negativos, la presencia de anticuerpos contra las fibras tipo 1 y B, y el nivel de anticuerpos IgG contra el lípido A es proporcional a la gravedad de la infección urinaria. En la secreción de nuestro urinario inferior, los niveles de anticuerpos son más bajos o no se detectan. La menor respuesta inmunológica y la
En general, factores de riesgo, aparte de los mencionados, para los casos de cistitis y pielonefritis no comunicada, recurrente y esporádica, que incluye relaciones sexuales, uso de herbicidas, antecedentes de infección urinaria o historias de grupos familiares. Asimismo, existen grupos familiares con pielonefritis aguda, sobre todo esto que va a estar relacionado con infecciones a muy corta edad, relacionado con una significativa disminución en la expresión del CXCR1 y de la interleuquina 8. Asimismo, hay estudios de caso control que no han mostrado una asociación con infección pre o postcoital, consumo de líquido diario, hábitos urinarios, uso de tampones, duchas vaginales, tipo de ropa interior o índice de masa corporal. Entonces, mucha gente cree, ¿no?, que hay algunas asociaciones, como por ejemplo la adicción postcoital, el uso de tampones, uso vaginal que previene las infecciones urinarias. En general, no hay una evidencia muy sólida al respecto. Entonces, nosotros podríamos encontrar, si no hacemos una buena muestra, lactobacillus, bacilos, proinebacterium, estafilococos o grasa negativo, cándidas y algunas otras enterobacterias, por ejemplo, como morganela, providencia o citobacter. En general, cuando encontramos estos gérmenes, hay que tener mucho cuidado en la evaluación del paciente. Son gérmenes apofíticos. ¿Cómo ingresan? Todos sabemos que la mujer tiene una menor longitud de la uretra, una proximidad más cerca al ano, lo que explica básicamente que estos dos factores sean una mayor condición para tener infección urinaria. Las vías de ingreso de los gérmenes pueden ser por colonización primero en la zona circundante de la uretra y después comienzan a ascender. Por vía hematógena, quiere decir que vía una lesión en otro órgano, el hueso, el corazón, el hígado, por vía sanguínea y ella alteración de los mecanismos de defensa, obstrucción de la circulación de la orina, por presencia de cálculos, malformación de la vía excretora o la presencia de sondas vesicales. Entonces, la Escherichia coli es el patógeno predominante de las infecciones no complicadas. Y vuelvo a repetir, itus no complicada. Es un tipo específico de patógeno intestinal que tiene el potencial de incrementar su virulencia. Entonces, la clase de E. coli han visto la variedad de Escherichia coli que tiene. Muchas relacionadas con cuadros diarreicos, enteropatógenos, higiénica, enteroagresiva, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro de todas esas, hay otra que está relacionada básicamente con la infección urinaria. Su incidencia no socomiados a nivel del hospital se encuentra disminuida por la presencia de otros microorganismos presentes. ¿Cuáles son los factores de virulencia que tiene esta E. coli en las infecciones urinarias? La presencia de fibrias, flagelos, adhesinas, toxinas y una cubierta polisacarídea. En general, los mismos que las que tienen todas las E. coli. No vamos a redundar lo que ya está conversado. Facilitan a la bacteria que goza, evitando sobrepasar la defensa del huésped, dañar o invadir células y tejidos del huésped, estimulando una respuesta inflamatoria nociva. Aparte de la E. coli, el que sigue en frecuencia son brotes con causa de la hígado, infecciones celulares previamente colonizados por otros microorganismos, sobre todo en el tracto urinario superior, en pacientes con infección urinaria aguda. Factores tales como la producción de ureasa, que es característico de los mamíferos propios, su motilidad y la presencia de fibrias
tienen urealíticos. ¿Qué quiere decir esto? Favorecen cálculos. Entonces, cuando ustedes vean pacientes que les dicen que sufren de cálculos, es probable que la gente causante de esto sea el proteus, más no la ecuación. Estableciendo así un círculo cerrado entre lo que es la infección, la litiasis y realmente la infección. Mientras no saquemos la litiasis, la infección va a persistir. Otros microorganismos que ya los han revisado, pues que causan infección urinaria, es Klebsiella, Enterobacter y Brújula serrata, que se encuentran sobre todo en quienes en pacientes hospitalizados. Las infecciones nosocomiales por Serratia, sobre todo Serratia marcenses, constituyen un claro ejemplo de la infección cruzada. Los pacientes inmunocomprometidos sometidos a maniobras agresivas están predispuestos a contraer infecciones del tracto urinario por pseudomonas. Como decíamos, hablar de una infección o la presencia de cómpulas positivos asociados a una infección urinaria no es lo más común. Dentro de lo menos común y más frecuente son la presencia del Staphylococcus epidermidis como la principal causa de este tipo de infecciones. ¿A quiénes están relacionados estos Staphylococcus? Están relacionados con mujeres jóvenes que utilizan un dispositivo intrauterino o utilizan pastillas anticonceptivas. ¿Okay? También tenemos Staphylococcus profílicos y Staphylococcus galactiae en mujeres sexualmente activas y no hospitalizadas. Staphylococcus aureus pueden invadir el riñón por vía hematógena. No suele ser un germen que ingresa desde la parte inferior de la salud, más por parte hematógena. Enterococcus fecalis afecta a pacientes con neuropatías o pacientes sometidos a procedimientos urológicos con infecciones graves. Y otras bacterias, ya han hablado de Klebsiella gonorrhea, Mycobacterium tuberculosis, Candida vaginalis, Corynebacterium ureolítico, Mycoplasma hominis o Ureoplasma ureolítico, las cuales se aíslan en escasas ocasiones y en situaciones muy específicas. Hablar de hongos como causantes de infección urinaria se asocia básicamente a aquellas personas que han recibido un montón de tratamiento antibiótico bacteriano, básicamente, ¿ok? Por largo tiempo. Entonces, cuando ustedes encuentran una cándida en una orina, es probablemente una situación de colonización más que una infección. Aquellos pacientes que se encuentran inmunodeprimidos o con sonaje permanente también tienen un mayor riesgo de cándida. Básicamente cándida albicans. Aunque ustedes saben que la diferencia de las cándidas no albicans, por ejemplo, tropicales, Pneumoniae, Tuseica, Brata, Lipolitica, en general todas esas cándidas no albicans, cada vez más su prevalencia puede ser muy importante, sobre todo a nivel hospitalario. Y aspergillosis es casi similar con Staphylococcus aureus, tiene una presencia más o menos de secreción hematógena. O sea que si ustedes encuentran un aspergillosis en la orina, probablemente tienen que buscarle el aspergillosis en otra parte del cuerpo porque está desprendiendo el hongo y está viajando hacia la orina. Entonces, y los virus y parásitos en general son la etiología viral es poco frecuente, más en la infancia o pacientes inmunosuprimidos, donde básicamente rescata la cistitis por adenovirus, la cistitis por citomegavirus y pacientes trasplantados. ¿Okay? Y hay otro virus que es el betavirus, que también está asociado a cistitis. La participación de organismos parásitos causantes de infección urinaria se limita al reino de los schistosomas, o sea, a los tremátodos. Bueno, entonces, esa visión general de lo que es una infección urinaria en global, más asociada a los factores de riesgo que tenemos. Ahora,
vamos a ver las ITS. Si yo les preguntara a ustedes si han tenido ITS, probablemente nadie me levantaría la mano. Pero estaría conversando al costado de cada uno, preguntando, oye, ¿qué pasó? ¿No? Tú me contaste ese día, ¿no? Ahora que se acerca la semana de San Fernando, es algo importante que vas a hablar, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es una realidad? Sí, es una realidad. Nosotros, hasta hace unos 10 años, más o menos, un poco más, 15 años, las ITS se concentraban en grupos como ustedes, 25, 23, 22 años. ¿Ok? Desde hace 10 años, nosotros cada vez vamos viendo sífilis en niños de 13 años, gonorrea en 12. Ayer he visto una niña de 10 años con herpes genital. ¿Ok? Entonces, vemos abuelitos de 80 años con sífilis terciaria, vemos abuelitos con VIH. ¿Ok? Entonces, en realidad lo que se les tiene a ustedes es un problema porque toda la tecnología que aparentemente está dibujada para determinados grupos etarios está cambiando totalmente. Entonces, ustedes ya no pueden decir, no es posible tener ITS jóvenes, ¿no? Sí es posible. Y no necesariamente asociar a violencia familiar o a agresión sexual. ¿Ok? A veces, en algunas circunstancias, se ha visto algunas cosas así. Entonces, en realidad, hablar de ITS es hablar de un tema que con frecuencia ustedes van a hablar o sus amigos que no están estudiando, en su casa o en su colegio, los van a llamar. Oye, ayer estaba en una reunión y me quemé. ¿No? Desde ayer estaba en una salida, me fui a, qué sé yo, pues a Mango, a Tola, donde sea, a la discoteca, y estuve en Madrid y estuve, no sé, me acordé no sé con quién. ¿Ok? Entonces, hay otros que se guardan con quién estuvieron, ¿no? Y hay otros que se guardan cuánto el texto, no sé. ¿No? Entonces, la situación es que, ¿cuál es la alternativa de eso? Usar preservativo. ¿Cuántos tienen su preservativo en la mano? ¿Alguien me lo muestra? Ni yo, ni esto, ni Manuel, ni nadie. Nadie tiene, acá hay uno, bueno, acá la colección completa, ¿estamos? La que viene. Ahí es la semana. Ya está la presión. Ya, muy bien. Entonces, la figura es que, entre comillas, es una cosa que acorda mucho eso, pero en realidad es un tema de reflexión, porque en realidad ustedes no saben, y lo van a ver en la clase de VIH, cómo está la tecnología andando cabalgando el VIH. ¿Ok? Hasta hace más 20 años, el promedio de VIH en el Perú era a partir de los 29 años, hoy ya está 23 años. 23 años de diagnóstico, significa que se contagió probablemente a los 17, 18. Entonces, la pregunta es, hay que tener cuidado y hay que saber usarlo. Entonces, miren ustedes, cada día más de 1 millón de personas adquieren una ITS. Cada día. Cada año, obviamente, 357 millones de casos nuevos de ITS curables. ¿Entre qué edades? 15 a 49 años. ¿Ok? Entonces, por cada minuto que estamos acá, por cada segundo que pasamos, hay una ITS. ¿Ok? Imagínense. ¿Perdón? Entonces, la figura es una situación delicada. ¿Okay? Las ITS son infecciones o ETS antiguamente llamadas, infecciones producidas por bacterias o virus o parásitos, que afectan principalmente a los órganos sexuales y reproductivos. Generalmente se transmiten con fluidos, sangre, semen, fluidos vaginales, saliva, etc. O
con las mucosas genitales, la boca, el recto, durante el contacto sexual entre la persona infectada y otra sana. Antes, como decíamos, hablábamos de ETS, de enfermedades de transmisión sexual, o las famosas enfermedades venéreas, pero ahora el concepto cambia y hablamos de infecciones de transmisión sexual, porque pueden haber infecciones sin síntomas y que transmiten. Puede haber estar fuera del contacto sexual y básicamente se llama lo que se denomina transmisión vertical, la madre gestando al niño. Pueden ser personas sexualmente activas, no distinguen grupos sociales, sexo, raza, etnia, universidad, características, qué sé yo, año, lo que quieran, Ustedes, como los cachivos y todos los que tienen, todos están sujetos a la posibilidad de tener una infección por transmisión sexual, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque como se propaga una persona, realmente puede contagiar a otra y esa puede contagiar a 2, a 3, a 4 y comienza un problema de diseminación grande. Una sola persona portadora de una infección de transmisión sexual, por desconocimiento o por irresponsabilidad, tiene contacto sexual con otras personas, iniciando así la diseminación del problema. Que básicamente, por ejemplo, el caso más último, lo que es mpox, ¿no? Mpox comenzó como uno y después comenzó a aparecer, a pesar de que tenía lesiones, la persona seguía manteniendo relaciones. ¿Ok? Entonces, normalmente en una ETS, lo que vemos son básicamente pacientes que tienen una manifestación clínica, pero la gran mayoría no lo conocen. Por eso les decía, ¿cuántos de ustedes tienen una ETS y no saben? ¿Ok? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Entonces, la pregunta es esa, ¿no? Desde la antigüedad, desde los tiempos más antiguos del mundo, están descritos diferentes situaciones de las ITS. ¿Ok? Mucho se habla de la sífilis, que es el punto de partida para las ITS. La pregunta y la discusión siempre ha sido: ¿dónde nació la sífilis? ¿Nació en América? Con las manifestaciones que están representadas, dicen muchos, en los cuatro retratos por Chica, o en la cerámica azteca, o nació en el viejo mundo, en Europa, y estuvo muy, quizás, confinada a determinados ambientes. Pero no es, si quieren ustedes, hasta fines del siglo XV, donde comienza realmente una avalancha de casos de lo que viene a ser, sobre todo, sífilis. Y todos estos nombres eran los nombres que recibía la sífilis en la antigüedad. Seguro que la toda la preguntamos. Y eso era básicamente de la procedencia de dónde venía la persona. O sea, las personas se iban a pelear a España y venían de comillas con sífilis y se le llamaba el mal español. Si iba a Nápoles, se llamaba el mal de Nápoles. Y así sucesivamente. Cada siglo pensaba que tenía un mal. Al final era la misma situación. Entonces, en el siglo XIX comienzan ya a describirse casos de herpes, tricomoniasis, chancro blando, granuloma ulceroso original. En el siglo pasado, en el siglo XX, miren ustedes cómo a comienzo del siglo Francia llega a tener de 1 millón de sífilíticos hace prácticamente casi 30 años, menos de 30 años, 8 millones de personas con sífilis. Y entre todo, Hitler, ¿no?, promulgó la ley del examen prenuncial, que era un poco que buscaba de cosas, evitar la transmisión de esta enfermedad. ¿Ok?
comienza con la prevención del incremento de la penicilina y su uso, a disminuir los casos, hasta que el famoso 1968, los hippies, con gusto, toda la onda de ese tiempo, ¿no? El amor libre y toda la cosa, comienza toda la revolución y nuevamente comienzan a ver los casos. ¿Okay? Entonces, el siglo pasado hemos tenido la aparición y la descripción del linfogranuloide negro, la mía trachomatis, micoplasma, haemófilos, que primero se llamó haemófilos, que pasó a llamarse a fines del siglo pasado, en los 80, se comenzó a llamar Bartonella, hepatitis B y obviamente VIH en el año 81. Y este siglo comenzamos con mejores datos acerca del papiloma virus humano, mpox, HTLV1, hepatitis C y próximamente aparenta mencionarse Zika. Entonces, ¿cuáles son las ITS en general? Clasificables de los más buenos hasta las que no se pueden curar. Y dentro de las curables tenemos grupos de bacterias, hongos, protozoarios, ectoparásitos. ¿Quiénes tenemos? Neisseria gonorrhoeae, Treponema pallidum, Clamidia trachomatis, Haemophilus ducreyi, Klebsiella rhabdomatomatis. En los hongos tenemos Candida albicans, en los protozoarios Trichomonas marginalis y en los ectoparásitos, ¿no? Los que ustedes conocen bien, Sarcoptes escabeyi y Tirius pubis. ¿Okay? La Tirius pubis, que ya lo van a ver en las últimas clases de parásitos, es la que se conoce como la ardilla, ¿no? Entonces, por eso que a los chicos se dice que es una ardilla, ¿no? Al a ese paragón. ¿Ok? Y los virus que son los no curables, ustedes conocen al herpes simple 1 y 2, al papiloma, a la hepatitis, al molusco contagioso y al virus del VIH. ¿Okay? Entonces, las ITS virales lamentablemente se guardan, se quedan en la memoria inmunológica y vuelven a reactivarse de acuerdo a determinados criterios de inmunosupresión. En general, esto es una clase clínica, pero en general nosotros agrupamos las ITS de acuerdo a las características de las lesiones, que es un poco lo que van a ir aprendiendo. No, si yo tengo úlceras, yo puedo clasificar en lo que se llama el síndrome ulcerativo genital, donde yo tengo que pensar en virus herpes 1, 2, treponema, hemófilos y clamidia. Si yo quiero ver el descargo rectal, o sea, secreción por uretra, tengo que pensar en Neisseria, clamidia y micoplasma. Si yo estoy viendo la descarga vaginal, tengo que pensar en los mismos anteriores, a los cuales tengo que añadir Candida albicans, ¿ok? Trichomonas marginalis, ¿ok? Y las bacterias asociadas a la vaginosis bacteriana. Si hay dolor abdominal bajo, sobre todo en mujeres, Neisseria y clamidia. Y lesiones vegetales y genitales como cuáles: papiloma, poxvirus y sífilis. Pero todo eso ha hecho que también evolucione los tiempos. Para poder tener diagnósticos en ITS, hemos perdido años de años en tratar de buscar alternativas. Pero ya desde hace unos prácticamente 10, 12 años, contamos con test rápidos, los mismos que ustedes han visto para la inmunocromatografía, que han visto para VIH, para hepatitis, para sífilis, o si no para coronavirus. ¿Okay? Hemos visto también el uso de microscopía en campo oscuro. Ustedes tienen una lesión papular genital, lo que hacen es hincan con una aguja, aspiran, el contenido no duele, aspiran, ¿ok? Porque la sífilis les ha hecho la doctora que es una aguja
no doloroso. Entonces se aspira, se coloca en un objetos, ¿no? Y se pone en campo oscuro. Ustedes van a ver los que ponemos. También tenemos serologías para VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y pruebas de Guinness para pruebas moleculares de PCR, para Neisseria y para Candida. ¿Okay? Biologías moleculares mucho más activas a lo mencionado, con test de resistencia fenotípica. Y por último, siempre los goles estándares que ya conversaron, por ejemplo, el estudio de susceptibilidad para Neisseria gonorrea, ¿okay? Que es un problema que va a venir muy pronto al país. Al final terminamos con el famoso Guinness como la prueba estándar para el panel de transmisión sexual en países. Para que lo tengan algunos en cuenta, las relaciones entre hombres que tienen sexo con hombres ya no son tan salió del closet. A ver, supuestamente estamos con pseudo médico, ¿no? ¿No? Hoy vamos a la chapada. ¿Estamos hablando de una cosa seria, no? Ustedes se van a hablar con el paciente y le van a decir, ¡ja, ja, ja! Eres homosexual. ¿No? No. Porque si sea así, estamos mal. Felizmente está en segundo año, no se fue bien. Porque lo primero que uno tiene que tener, si va a ser médico, es tener un ambiente de tolerancia. Si no, estamos mal. Tú sabes la historia de tu vecino, tú la sabes. La tienes por qué saber tampoco. Tú tienes que fijarte en tal momento, no te interesa qué opción tienes. ¿Cierto? Entonces, esas reflexiones dejan mucho que desear. ¿Ok? Entonces, la idea es que, por ejemplo, para las personas que tienen entre hombre y sexo con hombre, cada vez es más evidente la presencia de ese grupo, ¿no? Se han desarrollado diferentes tipos de pruebas porque son la población con mayor riesgo de transmitir la síntesis. Tanto así que se han desarrollado autotesteos, ¿no? Por ejemplo, en cavidad oral, en cavidad anal, ¿no? O en cavidad vaginal, se hacen testeos propios para poder estar atentos a un diagnóstico precoz. Y este es un poco lo que se viene para ustedes. En poco tiempo, ahorita en el último evento europeo, de abril de este año, era todo un problema, el problema de Neisseria gonorrea resistente a ceftriaxona. Ya de por sí hace 10 años atrás era resistente a ceftriaxona. Y ahora está resistente a ceftriaxona. En realidad es todo un problema porque todavía en el continente americano, salvo Argentina, nadie más ha reportado esa cepa. Pero es posible que esté con nosotros. Bueno, en ese mundo, como les decía, van a haber varias cosas, van a haber varios gérmenes, vamos a revisar solo 3 que no los vamos a ver dentro del temario general para poder precisar algunos aspectos. El Haemophilus ducreyi es parte de la familia de los Haemófilos, ¿ok? Aquel germen que ustedes han visto anteriormente. Es una bacteria combobacillar grande, activa, un microorganismo pequeño de 0,5 a 1,5 micrómetros, con forma de bastoncillo, redondeado en los extremos. ¿Okay? Es anaerobio facultativo, tiene predilección al oxígeno, pero puede adaptarse si bien. Es catalasa negativo, oxidasa positivo e indol negativo. Tiene una fosfatasa alcalina positiva y es inmóvil.
requiere, como toda la familia de los hemófilos, la presencia de medios requisitos, sobre todo en este caso de los hemófilos de la inina, que es el factor 10 para su crecimiento. Y básicamente está asociado con agar chocolate o agar sangre. Entonces, en pocas palabras, resumiendo este móvil, anaerobio facultativo, oxidasa positivo, catalasa positivo, y crece en hogar de agar chocolate que contenga factor 10, quiere decir lemina. ¿Cuáles son los factores de individuencia que tiene el hemófilo pequeño? Tiene un PIRIS, lipopolisacáridos A tipo 1 y tipo 2, que va a contribuir a un efecto antifagocítico. En su membrana externa tiene la llamada proteína de membrana externa, las cuales van a servir para unirse a las proteínas de células epiteliales, a la fibronectina y al colágeno, así como a los queratinocitos y los fibroblastos. Tiene también lipoproteínas de unión con el fibrinógeno del fragmento BA. Tiene una expresión de un transportador de fluencia y tiene un factor llamado FFP, que es el factor de crecimiento bacteriano en cadenas paralelas de formación de microcolonias. Asimismo, tiene el lipolicosacárido denominado LOS, que también le permite la adherencia a los queratinocitos y fibroblastos. Y por último, la proteína A, que también forma trímeros monoméricos en la membrana externa de la bacteria, que va a facilitar su adherencia al tejido de los peleros. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden ver que el hemófilo cuenta con diferentes mecanismos, pero que funciona básicamente como cualquier otra LDS. Va a buscar la piel, el queratinocito o algún estrato en la capa de la epidermis para poder anclarse, ¿no? Para poder anclarse, cogerse de ahí y proceder a producir enzimas, sustancias que lleguen a lesionar la mucosa o el epitelio y formar la lesión, en donde se pueda sentir mucho más cómodo y reproducirse en ese tiempo. Entonces hablamos del hemófilo B y la gente fenótica el chancro blanco, porque ustedes ya saben que el chancro duro ya está, la sífilis, ¿ok? Una infección de transmisión sexual se asocia a quienes, a malas condiciones de higiene y baja condición socioeconómica. La lesión comienza con una pápula y evoluciona hacia una úlcera dolorosa con márgenes densos. Pueden existir lesiones satelitales, o sea, ganglios, que también suelen ser dolorosos. Y el diagnóstico de enfermedad es esencialmente clínico. Como a mí es muy complicado, entonces, estas son las lesiones que ven ustedes acá, en la zona vaginal, en la zona peniana, ¿no? Es como una boquita elevada, ¿no? Profunda, medio, dolorosa, con la presencia de adenopatía ganglios en las partes laterales. Esto es ¿cómo tomar la muestra si queremos tener la posibilidad de cultivar? Tenemos que hacerlo con un hisopo de dragón o alquilat de calcio al fondo de la úlcera. ¿Okay? Debemos transportarlo en un medio enriquecido totalmente auricular, aparte de la fracción cito, alguna bobina, etc. ¿Y cómo se va a ver esto? En una biopsia de hacerla, se observan tres zonas características de inflamación. La zona superior se va a observar necrosis, cronicidad inflamatoria aguda, producto de qué? De todas las enzimas que están anclando en el epitelio. En la zona intermedia se encuentra el tejido de granulación, la proliferación del microorganismo y la fase profunda de proliferación endotelial e infiltración de células plasmáticas, linfocitos y fibroblastos. ¿Okay? Puede existir menos
Entonces, eso es lo que es el hemófilo duodeno, donde ya saben, o ya han tenido el chancro duro y el chancro blando. ¿Ok? Dolomanosis antiguamente estaba atribuida a la presencia, o a la que llamaban ellos Helicobacter granulomatis. Ya en los últimos años, a raíz de la endogenesia bacteriana, se lo clasificó dentro del grupo de las Klebsieras. Entonces, esta es una Klebsiella denominada Klebsiella granulomatis. La dolomanosis también se menciona o se le dice el granuloma inguinal. Se describió por primera vez en Calcuta en 1882 en la India, y en Madras recién Charles Donovan identifica el organismo a comienzos del siglo pasado. Los cuerpos característicos de Donovan, por su descubridor, miden más o menos 1.5 a 0.7 milímetros en los macrófagos y en el estrato de martillo. La distribución geográfica incluye las zonas de Oceanía, donde está Papúa Nueva Guinea y las comunidades aborígenes de Australia, la zona del sur de África, sobre todo Sudáfrica, ¿ok? Lesoto, y todas las que están por ahí, a la India, al Caribe, a la Guyana Francesa, a Brasil y como siempre a nosotros. ¿Ok? La epidemia más grande registrada fue en Guinea Holandesa, en Oceanía, donde se identificaron, miren ustedes, 10.000 casos en una población de 15.000. O sea, prácticamente equivocó a toda la población. ¿Ok? La dolomanosis se vincula con mala higiene y grupos socioeconómicos bajos, muy similar a lo que hemos visto con el hemófilo duodeno. La frecuencia mayor está en varones que en mujeres. La infección de las parejas sexuales en los casos iniciales ocurre solo parcialmente. La dolomanosis es un factor de riesgo para la infección por VIH y la incidencia de esta ha disminuido felizmente en tiempos recientes. Miren ustedes acá, esta es una lesión típica de una dolomanosis. Ustedes dirán, parecida a la anterior, no. Esa no tiene una úlcera muy profunda. En tal caso, es como, a ver, pues no sé, como abre un bistec, más o menos. Esa es la idea de la lesión. ¿Ok? Es más, entre comillas, carnosa. La lesión inicia con una pápula o nódulo subcutáneo que sucede después del traumatismo. El periodo de incubación puede ser hasta 50 días, ¿no? Y después lo que mucho hablamos de ITS y decimos, bueno, ya pasó la semana y no me pasó nada. No, antiguamente, cuando era mucho más prevalente eso, había que esperar hasta 2 meses. Se han descrito 4 tipos de lesiones, y no viene muchas casos de discutirlas, pero una lesión ulcerogranulomatosa, que es la más frecuente, una hipertrófica o glucosa. Estas presentan dolores desagradables, necrosis por la destrucción tisular, y otra lesión esclerótica o cicatrizal con tejido fibroso. Los genitales están afectados en el 90%, en el femenino el 10%. En varones las lesiones se asocian con la ausencia de circuncisión. O sea, ¿qué quiere decir esto? Los que no se han circuncidado tienen mayor riesgo de hacer dolomanosis. ¿Okay? La linfadenitis es infrecuente. Ya de acá sacamos la cuenta. Si yo tengo una lesión ulcerada que duele, es una hemófilo duodeno. ¿Claro? Si es y con ganglios, es una problema. Si tengo la lesión ulcerada parcialmente y duele, pero no tiene ganglios, es una dolomanosis. ¿Okay? Hay lesiones intragenitales de acuerdo a las preferencias sexuales que pueden estar presentes en los labios, encías, las mejillas separadas, la faringe, la laringe y hasta el tórax. Durante el embarazo, las lesiones tienden a desarrollarse más rápidamente por inmunosupresión y responden con más
diagnóstico se confirma por identificación microscópica del cuerpo del ódoma en frontis del tejido. A la microscopía directa se puede usar radio INSA y de manera alterna podemos usar una pieza de tejido de donación titular y extendida entre dos portaobjetos para ver los cuerpos de ódoma. En los tiempos más modernos se hacen reacciones de la grasa que pretende diferenciar la Klebsiella granulomatosis del resto de las Klebsiellas. Y estos son los cuerpos de ódoma, ¿ok? Se pueden observar en células nucleares PAM, llamadas PAM, grandes como quistes intracitoplasmáticos, son grandes activos llenos de color fuertemente teñidos. Los quistes finalmente se rompen y liberan los organismos infecciosos. Los cambios histológicos comprenden inflamación crónica concentrada en células plasmáticas y neutrofilos. Los cambios epiteliales incluyen ulceración, microabscesos y elongación de la red de Dresden. ¿Ok? Diagnósticos diferenciales, chambros ciclíticos primarios y secundaria, chancroides, linforanulado venéreo, herpes genital, un cáncer o una ametriosis. ¿Okay? Como ustedes ven, casi todas son intensas. Las infecciones mixtas son frecuentes, se puede distinguir el aspecto histológico de lo observado en el rindoescleroma, leishmaniasis e isoplasmosis. Por último, vamos a revisar lo que ya revisamos en una de las primeras clases, el virus del herpes. ¿Okay? Los virus de los herpes, o la gran familia de los herpes, traen, a recordar, un gran problema. ¿Cuál es el problema de los herpes? Los periodos de latencia. La permanencia del virus, una vez que entra el virus en el cuerpo, no sale. ¿Ok? Entonces, todos los herpes son morfológicamente similares. Ustedes saben ya que existe el herpes 1 hasta el 10. ¿Ok? Todos tienen un núcleo central, un ADN de doble cadena, una cápside icosaédrica con sitios enterocapsómeros, una envoltura lipídica, un diámetro más o menos de 160 nanómetros y, como decíamos, genera una infección latente después de la primera infección. Genera también al mismo tiempo una reactivación durante el periodo de inmunosupresión. Infección primaria o reactivación más grave en quienes en pacientes inmunosuprimidos, y en las características biológicas y epidemiológicas sí va a ser lo que va a ser diferente entre todos estos. ¿Ok? Entonces, todos han visto herpes, asumo yo, alguna vez en su vida, ¿no? Como ustedes ya conocen, la replicación viral está dada en dos niveles, en una fase nuclear y otra citoplasmática, conocido también como un ciclo lítico y no lítico. Primero se fija el virus en la membrana celular, se fusiona la envoltura viral en la membrana celular, libera el nucleocápside y genera inmediatamente proteínas que son denominadas alfa, beta y gamma. Libera el ADN, genera una replicación del virus con patrón circular rotatorio, incorpora dos campos de inclusión, ¿okay? Que pasa a la parte de Golgi y el retículo endoplasmático grueso, lo cual se dirige hacia la pared celular para la liberación del nuevo virus. Este virus, como ustedes han visto ya, el virus es tipo citopático, para las células que albergan todo el ciclo. ¿Okay? ¿Se acuerdan cuando vieron el aislamiento viral y vieron la foto del virus herpes? ¿Cierto? Y los cuerpos de... Inclusión, no. Los cuerpos de... ¿De inclusión? Y los cuerpos de... Después me dicen por qué lo jalan. Entonces,
ustedes pueden ver acá, ingresa por la piel, llega a las terminaciones dendríticas, llega por el axón, vía retrógrada hacia exomas de la neurona, donde se va a alojar los cambios sensoriales. Una vez que exista el estrés para reactivar las condiciones para reactivar, sale el ganglio, regresa enviado retrógrada hacia el epitelio y nuevamente comienza a replicarse las famosas ampollitas. ¿Cierto? ¿Qué hallazgos neuropatológicos podemos encontrar? Infiltrado inflamatorio, neuronas infectadas y fagocitosis en las neuronas infectadas por parte de la microbiota. Es lo mismo que habíamos conversado en su momento. ¿Cuál es la patogenia? Ingresa por las mucosas, se multiplica en el epidermis y la dermis, ingresa a las terminaciones nerviosas, la neuroclasia es transportada por los axones a los cuerpos neuronales no ganglios. Si estamos hablando del virus herpes 1, sabemos que se va al trigémino, a los cervicales inferiores y superiores, y a herpes 2 a las raíces nerviosas sacras. Eso era hasta no hace mucho. Uno hablaba y hablaba del herpes de la cintura hacia arriba, el herpes 1, de la cintura hacia abajo, el herpes 2. Ahora, realmente ya no se sabe. ¿Ok? Hay herpes 2 arriba, herpes 1 abajo, y en general es, digamos, una cuestión irrelevante en estos momentos, pero los nervios, de donde se acumulan o se quedan atrapados, los ganglios están a este nivel. ¿Sí? Y ingresan a una fase de latencia. A reactivar, ¿cuál es más reactivo? Hay más veces que se reactive el virus herpes 2 que el virus herpes 1. ¿Ok? Existe una inmunidad celular ligada al linfocito T para la reactivación. Quiere decir que en enfermedades que se depriman el linfocito T y el paciente ha tenido, la persona ha tenido herpes 2, es casi seguro que reactive la enfermedad. ¿Ok? Y después el receptor que evita la interacción del virus herpes simple con el ADN de compatibilidad clase 1, porque va a alterar el linfocito CD8. El más riesgoso en el herpes genital, ¿okay? A nivel del pene, a nivel vaginal, es que si ocurre lo del nacimiento, el bebé va a nacer o está naciendo por vía vaginal, vamos a tener alto riesgo de tener lo que se llama herpes congénito. ¿Ok? Que muchas veces se caracteriza por una meningitis herpes. En el cerebro, y es el mayor riesgo que tenemos cuando tenemos un problema de herpes, hay que cuidar que ingrese por la piel cercana o no cercana a la vía oral. Esta puede llegar tanto a los ganglios de las raíces posteriores o al ganglio de Gaza y pueden encontrar una reactivación en diferentes partes de la corteza cerebral. ¿Y cuáles son esas partes? El virus del herpes básicamente tiene predilección por la corteza orbitofrontal, por el lóbulo temporal, por la ínsula y por la corteza singular. ¿Ok? Estas son las lesiones más frecuentes que se ven o a la anatomía patológica o en las imágenes de los pacientes. Y por último, ¿ok? El rol hasta hace unos años, bueno, hasta el año pasado, discutido en cuanto a micoplasma hominis, ureaplasma pavo, ureaplasma urearítico en infección de transmisión sexual. Con respecto a hombres, se ha demostrado ya que el micoplasma hominis no causa enfermedad y probablemente refleja vaginosis bacteriana en su pareja. ¿Qué significa? Que en la mujer sí tiene enfermedad, pero en el hombre solo no. Tiene una colonización. Ureaplasma pavo no se encuentra asociado a la uretritis no monocócica, antes se quería decir. En cambio, el ureaplasma urearítico está asociado a una pequeña porción de casos de uretritis no monocócica, especialmente en quienes, en jóvenes.
y este es más que todo un diagnóstico por etapas. En tanto en las mujeres no hay evidencia real de que cualquiera de esos tres agentes sea causante de urovaginitis, cervicitis, uveitis, biometritis, así que si leen y descubren o ven asociado con esto, tengan en cuenta para discutir o para revisarlo mejor. En realidad no hay una recomendación exacta. Bueno, entonces esa es la clase general de órganos. El tamizaje que se tiene que hacer normalmente en cualquier paciente es serología para sífilis, para Neisseria, para clamidia, dependiendo que sea hepatitis A, ¿ok? Y manualmente, nuevamente Neisseria, clamidia, sífilis, hepatitis B, ¿ok? Y dependerá ya de la acción que tome la persona. Al final, como digo, el curso puede ser muy extenso, muy alarmante, que le saque muchas ganas, pero si hay algo que al final probablemente el 10% del curso no va a quedar en ustedes, ni el 10%. ¿Okay? Lo que nos interesa que quede básicamente son tres cosas puntuales, ¿no? Uno, que sepa la base de las manos, bien, en todo momento. Dos, que sepan vacunarse para protegerse de enfermedades que van a tener. Y tres, que aprendan a cultivar. Y que vean ustedes que todos se tienen que cultivar. Porque si yo no cultivo, seguimos en el mismo equilibrio hasta la fecha. No sé qué tratar, voy a dar un antibiótico fuerte, o las curas, voy a traer más resistencia. Y probablemente ustedes, cuando ya salgan de la universidad, se van a encontrar con un mundo mucho más resistente al que tenemos nosotros. ¿Ok?